Grabación. Tengo que pasar las cosas. Vale. Grabando, ok. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal a todas, a todos? IA de YouTube, sé que eres la primera que ve esto, pero que te gusta, lo hago por ti. En gran parte, ya si lo ve más gente, bien, pero mi cometido fundamental es que tú tengas un contenido de calidad, porque IA de YouTube yo sé que te traes cada ñordo, cada tontería, ¿verdad? Y bueno, pues yo sé que cuando me escuchas me dices, ay, mira, ya viene José a traerme aquí un poquito de contenido fresquísimo, a la vez que profundo, ¿no? Se puede conciliar lo agradable, lo ameno con lo profundo. ¿Se puede? No lo sé, yo no lo hago, pero hoy tenemos a alguien que sí creo que lo hace. Sí que lo hace bastante porque yo la conocí por eso. Hoy vamos a ir, de hecho, directos a la charla. No voy a dar yo chapa. Me he traído a una compañera de chapas para que sea una chapa en estéreo. Y sin embargo, como digo, ella sí que sabe hacerlo, esto de hablar de cosas con profundidad, de filosofía, cosas que tienen, pues eso, una conexión con esas ideas más profundas, más elevadas, etcétera, pero con un idioma, tanto por lo formal, porque ella habla andaluz, como por el contenido, porque también usa palabras que son de moneda corriente, ¿no? Son de uso común, y todo el mundo se entera. Entonces yo la conocí, me encantó su Instagram, le mandé un mensajillo, la chica hiper maja, tuvimos ahí una charla súper agradable. Y le dije, oye, me parece que vamos a tener que tener una conversación tú y yo más tranquilamente en mi cuenta de YouTube recién abierta. Y bueno, pues si será maja, que me dijo que para adelante, por supuestísimo, le doy paso ya sin más dilación, digo, aquí está Raquel. Raquel de Entelequia. Hola, ¿Qué tal? hola, muchas Bienvenida, muchísimas gracias, gracias. muchas gracias. No, Bueno, gracias a ti, que encima me has dejado de simpática, que es una cosa que me hombre, gusta mucho. otra cosa no, Provoca buenas quizás tengas que sensaciones. demostrar otros atributos, lo tengas que demostrar, pero simpática, yo creo que te cuesta muy poco tiempo transmitir esa parte de ti, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, es que es mejor transmitir todo con alegría, aunque esté hablando de la muerte. Yo me meto el tema de la muerte y la filosofía de la muerte, que es uno de mis temas favoritos, y soy la alegría de los tanatorios, Oye, ¿sabes? pues hoy en día que todo Sí, tiene sí. salida comercial, igual ya quitamos, ya que nos estamos secularizando hasta el extremo, quitamos el cura de los funerales y metemos una monologuista filósofa con humor. Eh, oye, que es verdad, la que alegra el tanatorio, en el fondo, vamos a ver, los rituales van cambiando. Yo siempre, y además, que te lo digo que pasa literalmente, ¿eh? En mi familia suele pasar, que dice, uy, ya está llegando, ¿sabes? Ya está Se viene, llegando se este al viene. tanatorio. No, además que los Sí, sí, sanatorios sí, siempre hay un sí. espacio, no justo al lado de las personas que están teniendo ese momento tan dramático, ¿no? Las personas que han perdido a un ser querido. Pero después, en los aledaños, en los círculos más periféricos, hay mucho cachondeillo, hay muchos Hombre, chistecillos date así. cuenta que es la única fiesta familiar la que no te cobran. Es una reunión familiar, la única que sale gratis porque ya en las bodas, en los bautizos, las comuniones te dan hasta la tarjeta Es en la que verdad, es tienes que verdad. meter. No te cobran, te reúnes con la familia, te encuentras gente a la que desde el último muerto no lo viste, Es verdad, es verdad, es verdad. que Eso esto lo es que dije yo a otra. una familiar mía. No, Digo, oye, que ya te y dio solamente están, a los muertos. claro, y están todas las emociones humanas, vives la pena, vives la nostalgia, vives la alegría de los reencuentros, vives los recuerdos, todas las emociones humanas están alrededor de ese Desde momento luego. tan dramático, pero en el fondo se ha muerto otro, no te has muerto tú. Es Es verdad, que, todo a lo ver, bueno sea. Eso como decía, ya hablando de ves, filosofía, ¿no? El gran Epicuro, ¿no? Decía, lo bueno de la muerte es que cuando estoy yo no está ella y cuando está ella no estoy yo. O sea, no nos cruzamos. claro, claro. Además que la muerte es el único acontecimiento que vivimos en primera persona. Únicamente, quiero decir, nadie se puede morir por ti. Yo siempre me ha Claro, parecido que la filosofía es una forma de reflexionar sobre la vida, que es al final sobre la muerte. El nacimiento y la muerte son los dos papeles en los que nadie nos puede sustituir. desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Es un momento en el que nosotros hablamos de la muerte por ser testigos de la muerte de otro. En realidad, lo que sufrimos es la ausencia que deja la persona, pero no sufrimos la muerte, ni siquiera la de otro. Sufrimos su ausencia.
Pero la muerte no, porque no la vivimos hasta que nos toque, que ojalá sea dentro de mucho. Dentro de mucho. ¿Sabes? Bueno, antes de meternos ya ¿Sabes? en harina, para la gente que esté viendo este vídeo desde cualquier, en fin, desde cualquier sitio, ya sea en Instagram o en YouTube, pero bueno, voy a presentar ya a Raquel. Ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Entelequia y se dedica a divulgar filosofía. Bueno, para quien esté viendo este vídeo por primera vez, no te conozco, para la gente que te conozca por Instagram, pero no conozca mucho tu lore, como se dice ahora, ¿no? El contexto, lo que habías hecho antes de llegar hasta aquí. Cuéntanos un poquito tu recorrido y qué haces en Instagram. La verdad es que ni yo misma pensaba que fuera a acabar en Instagram con tantos seguidores. Te soy completamente honesta. Yo en realidad lo primero que hice así relacionado con redes fue un podcast. Y yo estaba trabajando de camarera en un bar para pagarme el máster, esto es tal cual, y se me antojó hacer un podcast y empecé a hacérmelo con el móvil. Una cosa muy cutre, muy cutre, muy cutre. Que lo he dejado por ahí en internet para que la gente vea que se puede ser cutre y avanzar. O sea, por ahí está. Totalmente. ¿Sabes? Y claro, y poquito a poco fui mejorando eso, de ahí pasé a hacerme un canal de YouTube, después pasé a una página de Facebook porque quería promocionar eso, en realidad el objetivo era promocionar las otras cosas que hacía. Y de ahí, de ese podcast, me terminaron llamando en radio y empecé a trabajar en radio. Entonces ya aprovechando también el público de radio, pues intenté ir compartiendo todas mis reflexiones, mis pensamientos a medida que iba aprendiendo, porque a medida que avanzaba la carrera, el máster, pues digo, yo quiero compartir todo esto. ¿Qué pasa? Que soy muy de compartir, yo soy muy intensa. Iba a radio, pero necesitaba hablar más, pues en YouTube más horas. Y así me hice la red en principio para promocionar el resto de cosas. Y un día, estando en mi casa, y esto es tal cual, dije, oye, me voy a grabar unos textos que he descartado para mi libro, me los voy a grabar yo leyendo los textos y los voy a colgar. Porque me apetecía compartir los textos. Me viralicé y dije, ándale, sé que tengo público. Y entonces me lo tomé profesional. O sea, Fue fue así. como el último paso, ¿no? Dentro de todos los que hiciste y al final te sirvió para el Claro, resto, pero porque no había un teniendo... plan. Sí, sí, que no había un plan, Claro, había un... Hombre, había un explorar formatos, ¿no? sí, Formatos y sí, ves sí, sí, cómo encajaba en ellos y bueno, y al final ha ido sí. encajando en distintos formatos, porque es lo que hablábamos un poco antes, off the record, que la filosofía Mm, también tiene que exponerse un poco de forma más divulgada, de forma más... Si quieres entrar en los mm, temas de verdad, pues necesitas más tiempo, pues ahí está YouTube, ¿no? exacto. Y en la Sí, radio sí. Yo concretamente, porque fui yo en la radio no descubriendo, te he escuchado cosas que te he visto en Instagram que has colgado de la radio, sí. pero tú en la radio, ¿qué haces concretamente? ¿Cuál es tu sección o cuál es tu aportación ahí en el programa? Sí. Mira, yo en la radio, y la verdad, para ser honesta, tengo que agradecerle muchísimo haber aprendido a Pepe da Rosa, el presentador del programa en el que estoy, que el programa se llama Gente de Andalucía. Y yo empecé y Pepe me dejó inventar, siempre me deja inventarme mis propias sesiones. Es un hombre que te deja la libertad creativa, pero además te enseña a mejorar las técnicas de comunicación. Yo he cambiado mucho mi forma de comunicación gracias a que he tenido ese maestro de comunicación, lo tengo que decir. Y entonces, tengo dos sesiones ahora mismo, principalmente. Una es en los sábados, lo que hago es coger un tema, le llamo filosofía. Este es mi perro, ¿vale? Este es mi ¿Cómo perro. era? Iron Can, ¿no? Iron Can, que es así, es intenso, como yo, es intenso, ¿has escuchado algo? Bueno, que tengo una sección que se llama Filosofía Iron. Tengo una sección que se llama Filosofía Viral, que cojo un tema actual e intento desgranarlo. Intento Ujú. desgranarlo de manera que veamos la perspectiva filosófica del tema. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, cuando se viralizó el tema Terian, ¿vale? Sí. Pues yo estuve hablando desde la perspectiva de distintos filósofos cómo tomarnos ese tema, pero además estuve hablando también de cómo detrás de ello había una especie de cortina de humo. Es decir, intento distinguir que la filosofía nos sirva de herramienta para guiarnos en un mundo en el que se viralizan cosas que a veces nos despistan, ¿no? Esa es una de las secciones. Y la otra sección que tengo es más extraña, que es filosofía del folclore, sobre todo el folclore andaluz. Yo hago filosofía del flamenco, de la copla. Eso es lo que Qué hago. chulo. Investigaciones, miramos de dónde vienen algunas de nuestras coplas, miramos de dónde vienen los palos del flamenco y vemos el sentido que hay detrás de todo esto. Qué Sé que chulo. suena más rara, pero es una de las secciones que más gusta, se llama La Torre de Hombre, Arena. claro, porque además en Canal Sur imagino que con la audiencia es una forma de unir los dos mundos. Claro. Sí, 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 y porque además yo creo que tenemos que empezar a pensar por qué hablamos de la música clásica y le vemos un sentido. Nosotros no nos extraña que hagamos filosofía en torno a la obra de Wagner, Ujú. no nos Sí, 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 extraña. sí.
¿Y Es por qué verdad, no en torno al fandango? es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que Totalmente. pasa? ¿Dónde Fíjate está que no el se me ha pasado por la problema? ¿Dónde está cabeza, el ¿eh? complejo aquí? ¿Sabes? Total. ¿Por qué ese complejo ahí? Porque los cantes de mina, por ejemplo, de Andalucía, los cantes mineros vienen del trabajo de los mineros trabajando en las minas, tienen una historia en relación al trabajo. Si tú esto lo pones en otro estilo de música, si tú dices en el blues, algunos de los cantes vienen de los negros que estaban luchando contra la esclavitud. Claro. Y tú le ves ahí un sentido filosófico. Pero en cambio, cuando escuchamos los cantes de mina en el flamenco, la gente no tiene en cuenta ese otro sentido que también está detrás y que se permanece hoy en día en las letras. Entonces, hago una reclamación de mirar nuestro folclore más allá del tópico de lunares y la gitana puesta así, Sí, 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 sino sí. Pues buscarlo totalmente, porque además realmente es un el poco lo que hemos trasfondo. comentado antes, que Andalucía tiene mucho más que dar. Ahora que estamos además hoy grabándolo, aunque saldrá esto más adelante, el día de las elecciones de Andalucía. Y bueno, siempre son comentarios que surgen en este tipo de cosas cuando se usa de más el folclore de una forma, pues Ujú. eso, como un pastiche, ¿no? Como algo ya Sí. bastante magreado, un poco que nos Mm. limita, ¿no? Porque al final somos generaciones nuevas las que evidentemente tenemos que tener un compromiso con lo tradicional porque son parte de Ujú. lo que, o sea, somos nosotros lo que somos por eso, pero también, como decía Chesterton, ¿no? Que no seamos también la democracia de los muertos, ¿no? O sea, la tradición es la Claro, democracia de los muertos. claro. Tampoco tenemos que estar tan ligados, además, a lo que nos han contado de antaño, ¿no? Porque como tú misma planteas, hay muchas cosas que no se cuentan y que más bien podríamos Claro. configurar nuestra identidad con elementos mucho más ricos y con mucha más Mm. capacidad de eso, de construir una identidad con más solera, utilizando Ujú. terminología Y con andaluza sentido. y con sentido Sobre que la que todo, nos quiero venden, ¿no? decir, claro, no te tiene por qué gustar flamenco, igual que no te tiene por qué gustar blues, ¿sabes? Si eres un negro americano no te tiene por qué gustar blues, pero conocer el sentido de esa Claro, música y la historia de esa música te ayuda a conocer el entramado que a ti te atraviesa inconscientemente, claro. incluso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se ha vendido nuestro folclore como una caricatura. A veces se vende como la marca España, también Sí, hay sí, que sí. decirlo, que es curioso, marca España, los símbolos andaluces que convienen, pero si tú no nos vamos a ese sentido, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De una caricatura que tenemos que mantener simplemente porque hemos nacido casualmente en un sitio? Claro. Si no tiene ese sentido, en realidad estamos hablando de adorar algo por costumbre. Y eso no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que dentro del folclore hay muchas cosas que siguen siendo revolucionarias. Ujú. Lo siguen siendo. Por desgracia, si no investigamos ahí, eso es lo que se pierde. ¿Por qué creemos que Lorca se acercaba al flamenco? Conociendo la figura de Lorca. Se acercaba porque sabía que había un entramado, una relación entre mundo gitano, entre el mundo trabajador. Es decir, había un sentido detrás de eso de lo que se estaba cantando. Pero si lo dejamos en una caricatura que te tiene que gustar por haber nacido aquí, Claro. Por la ahí es cuestión más imposible formal, no conectar más con eso. anecdótica. Mira, hace poco, uniendo lo que estamos hablando con filosofía, que también es lo que a los dos nos gusta, porque bueno, por si no ha quedado claro, Entelequia divulga sobre filosofía, ella es filósofa, y bueno, sobre mí, si ya conocéis el contenido de mi canal, y si no, porque venís a través de ella, pues suscribiros, porque voy a sacar mucho más cosas de este sentido, aparte de lo que ya tengo subido, pero es verdad que tengo ahora mismo poco, porque lo he hecho el canal hace poco, pero justamente vamos a trabajar la filosofía de muy diversas maneras, es decir, no filosofía por filosofía, sino como tú dices, aplicada a cosas. De hecho, habrá invitados Ujú. de mucha índole, no solamente gente que se dedique a la filosofía. Pero es verdad que hace poco me he enterado de quién era realmente Averroes. O sea, yo Averroes lo tenía como Ujú. como una estatua que está ahí en Córdoba, yo soy de Córdoba, Claro, y lo tenía claro. como una estatua que digo, mira, Averroes ahí, qué muchacho. Maimónides, el otro, sí, gente de Córdoba casi famosa, Séneca, tal cual. Y hace poco empecé a estudiar un poquito más de Averroes, porque estoy ahora dándole un poquito más caña a la filosofía, y era uno de estos autores que estaban ahí en plan, bueno, pues ya le echaré cuenta. Y cuando le echo cuenta, digo, bueno, este hombre, por qué no tenemos, yo qué sé, un protagonismo mucho mayor en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Claro. Mm. No, pero ¿qué pasa con muchas figuras? Y no solo en el tema de la filosofía. Es decir, hay figuras que las hemos dejado en lo que tú has dicho antes. Se queda como una especie de caricatura, se queda, mira, tanto con Averroes como si nos vamos a la filosofía clásica, todo el mundo conoce el busto de Platón, Sócrates, ¿sabes? Pero realmente se conocen los tópicos Claro. de esa figura. Nosotros se cogen las frases, se comparten, que ahora eso está muy de moda, coger las frases, descontextualizar, compartirlas para parecer profundo, porque el postureo intelectual también ha llegado.
Ojo, también ha llegado el postureo intelectual y no intentamos ir al trasfondo de eso ni a qué sentido tendría ese discurso hoy. Porque, ojo, también hay que tener en cuenta que muchas de las partes de los discursos, tanto de Averroes como de cualquier otro pensador o artista, no importa, están relacionados con su tiempo. Y después hay otra Claro. parte en la que sí que podemos establecer un diálogo y relacionarlo con la actualidad. Eso parece que hemos dejado de hacerlo porque es mucho más seguro, incluso desde la filosofía académica, es mucho más seguro hacer constantemente historia de la filosofía, Sí, sí, sin sí. darnos cuenta que hacer historia de la filosofía debería ser hacer filosofía sobre la filosofía misma, en Claro. realidad. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, un diálogo constante. Y si nosotros nos vamos a la figura de Sócrates, ¿Sócrates con quién dialogaba? ¿Solo con otro filósofo? Bueno, al Eso no es contrario, claro, verdad. sí, sí, sí. Eso no es verdad, ¿sabes? ¿Y eso por qué? Porque precisamente se aprende del mundo mirando al mundo Ujú. y mirando qué tenemos alrededor, intentando buscar su sentido, su porqué. El para qué a mí no me suele importar tanto, te digo la verdad. Eso ya es una La teoría cuestión mía de que instrumental, los ¿no? para qué. Bueno, Es que siempre claro, en el terreno de lo lo, político, la consecuencia tiene sus efectos, ¿no? También en lo mm, social, Pero bueno, sí, es verdad que lo que tenemos que tener claro es que estamos en un momento de consumir tanto, ¿no? Lo mercantil, o sea, lo que son los objetos de un mercado X, que también la idea, la frase, ese tipo de contenidos también nos relacionamos con sí, ellos de una forma mercantil, ¿no? Al final, pues eso, la frase mm, puede resonar con aquella cosa que yo estoy experimentando, ¡paf! Y es verdad, ¿no? Que de repente hay frases que son un goce, ¿no? Eso es un tipo de goce sí, cuando sí, se sí, cristaliza en palabras además bonitas, una cosa que yo siento y una especie de entelequia, ¿no? Una especie de entelequia que me sí, cruza la sí, cabeza y de repente ¡pam! ¡Oh, qué bien queda! ¡Pum! Pero no nos quedemos en eso, no problematicemos. De hecho, es mucho más interesante llamar a la gente a que busque aquello que le hace sentir incómodo. Y claro. siempre una de las cosas que yo llamo a hacer a la gente es no buscar el hombre de paja. Es decir, si una persona, incluso esto de ¿cómo se llama? La cortesía, no, no es la cortesía, es la calidad epistémica. Es decir, si tú estás hablando con una Mm, persona, no ponga su argumento de forma, o sea, no visualice su argumento de forma ridícula, incluso aunque él lo esté exponiendo de forma ridícula. Piensa si hay algo de ujú, verdad en lo que dice, piensa lo que él realmente está queriendo decir, porque a lo mejor no es una persona con superdotes de oratoria o incluso de pensamiento, claro. pero a lo mejor hay algo de verdad en lo que quiere decir y está intentando transmitirlo, comunicarse Mm, contigo. Entonces tú, mm. esa empatía tiene que estar ahí, ¿no? Y que sea a ti quien te problematice más que a él, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que tú estás evolucionando como persona. Es más, es que yo creo que lo que el concepto de verdad ya sabemos que actualmente también es que se ha descontextualizado mucho que llamamos verdad y no retomamos ese debate que yo creo que es necesario, Ujú, ¿sabes? Pero yo en relación a lo que tú dices, eso lo pienso mucho. Siempre el otro tiene, aunque el otro esté diciendo una majadería, ¿eh? Tiene algo que puede ser interesante para mí. Lo que pasa es que yo pregunto, ¿queremos llevar razón o que nos den la razón? claro. Es decir, ¿queremos desarrollar la razón o que nos la den? Porque a mí me ha pasado muchas veces de gente que me sigue en redes y de repente tú pones algo que no es lo que esperas y te dicen, me has decepcionado. O sea, tú no quieres que yo te enseñe filosofía o que yo te cree inquietudes. Tú lo que quieres es escuchar a alguien que reafirme ya tu pensamiento. Mm, Y para eso no estoy ahí. Yo, de hecho, gano muchos seguidores a la semana y pierdo muchos cada claro. semana. Qué fuerte. Cada Eso es semana interesante en sí pierdo mismo, ¿eh? muchísimos seguidores. Lo que pasa es que me es indiferente porque quiero ser coherente con que comparto lo que me parece que tengo que compartir, aunque eso provoque y genere, pues bueno, a veces ese, esa cosa de hoy esto no lo puedo escuchar. Hay cosas que producen rechazo, ¿sabes? Claro. Directamente. Que si tú tocas el tema, produce rechazo. Pero una cosa que pienso mucho es en el concepto verdad como intersubjetividad. Es decir, Ujú, yo que soy, que ya lo estuvimos hablando por privado, cercana a la fenomenología, que es el campo en el que me estoy metiendo de lleno, aprendí con la fenomenología el concepto de intersubjetividad teniendo en cuenta que cuando hablamos de verdad y decimos que la verdad es relativa, eso es cierto, es relativa, pero es relativa a algo. Es eso decir, esto no es es. necesariamente un discurso relativista. Relativista es que todo vale. Yo me Claro, refiero a que la verdad es relativa a algo en el sentido de relatividad, que no es lo mismo que relativismo. Es claro. decir, si yo pregunto ¿qué es un camino? Y alguien responde que un camino es una franja en el suelo, esa persona seguramente es un ingeniero o un Ujú, arquitecto. Entonces digo, eso es una verdad relativa
a la arquitectura, porque se está Claro. fijando en eso. Si esa persona me dice que el camino es un conjunto de átomos, digo, me está contestando un físico, y esa verdad es relativa a esa parte del saber que es la física. Y si me contesta que el camino es un camino porque sirve para caminar, digo, ahí está llegando un filósofo, Ahí está porque me Neruda. está hablando del sentido. Pero las tres descripciones son verdad. Claro. Las tres son Y son verdad. Y si verdad la en unimos, el campo aparece de una verdad sentido. intersubjetiva. Pero y interesante, el paso es que justamente el otro día hablé yo en el canal sobre esto, porque la gente, primero, dice que todo es subjetivo, como si decir que todo es subjetivo o que algo en concreto que se esté discutiendo sea subjetivo fuese como una carta mágica que yo hago Sí, el para... Moonwalker y ya todo, no me voy. No, o sea, Sí. subjetivo, podemos continuar hablando y puedes seguir estando en el error. O yo o tal, pero Claro. que subjetividad no anula una conversación que trate de llegar a una cuestión lógica o cercano a la verdad. Y después lo relativo, lo que tú estabas diciendo, que lo dije yo justamente el otro día, que algo sea relativo tiene que ver con que es relativo a cosas que se pueden determinar. No, como yo decía, no es relativo a la totalidad, en tanto que es imposible cartografiarlo, porque como es la totalidad, además cualquier movimiento, porque como todo es dinámico, entonces ya es relativo de forma absoluta, que eso sería a lo mejor las personas que son, ¿cómo se llaman? Los escépticos, el escepticismo radical, ¿no? Bueno, si tienes esa postura Sí. me la tendrás que defender porque es complicado defenderla. Claro, y además el escepticismo radical entra en la paradoja de que tiene que dudar de su propio escepticismo, ya lo sabemos. Todo Entonces, es mentira, es salvo esta relativo. frase, ¿no? Que Claro, todo es mentira. Claro, es relativo a un tipo de discurso que, ojo, que cuando hablamos que es relativo a ese tipo de discurso, pongamos que en la física, la química, no importa qué campo del saber, ese campo del saber además tiene una metodología. Eso. Con lo cual, cuidado que ese discurso, aunque sea relativo, tiene un método para ser contrastado, porque no todo cabe en ese tipo de discurso. Claro. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando unimos todas esas subjetividades o todos esos tipos de discursos que son perspectivistas, vamos a llamar, que dependen de una perspectiva o que son relativos a un discurso, tienen que encajar entre sí. Esto, Ortega y Gasset tiene una obra que es Meditaciones del Quijote, que es pequeñita y la gente no la suele leer tanto, pero tiene un ejemplo de esto muy interesante que dice, vamos a imaginar que voy a describir la ciudad de Madrid y pongo una persona en medio de la ciudad de Madrid, otra, pongamos, el ejemplo no es exactamente así, pero yo lo tengo que contar de mi manera, otra persona en la Cibeles, otra persona en el Museo del Prado y otra en la Sierra del Guadarrama. Y cada una va a dar una descripción de la ciudad de Madrid. Y todas esas descripciones van a ser ciertas y cuando la unimos hacemos un mapa de la ciudad de Madrid. Pero si aparece una descripción que de repente dice que la ciudad de Madrid está volando, esa que no cuadra con el resto de perspectivas, no entra. Claro. Es decir, que tengan subjetividades no significa que ya por ello sean inválidas, porque esas subjetividades, para que de verdad las tengamos en cuenta, tienen que cuadrar entre ellas. Por eso hablo de intersubjetividad, es decir, la unión de subjetividades, pero que tiene que unirse como un puzzle. Y si tú me vienes con que, aunque esto suene problemático, yo tengo una guerra con ellos. Si tú me vienes con que la Tierra es plana, lo siento, no entra en el discurso, no me cabe en el puzzle. Claro, eso es verdad, No me sería cabe. verdad en el terreno de la... O sea, yo ahora estoy siguiendo uno de los autores que me está gustando mucho y lo estoy utilizando para mi trabajo de fin de máster en el terreno ontológico, sería el nuevo realismo de Marcus Gabriel. Y él habla un poco parecido de los marcos de sentido. Es decir, Claro. hay verdades dentro de marcos de sentido. En el marco de la cartografía, lo que tú estabas planteando, pues Madrid tiene que ver con eso. En el campo, a lo mejor, de la imaginación, yo puedo hacer una película y describir un Madrid futurista y sería verdad en el campo de tal, pero no en el campo de Pascual. Y entonces, la Tierra plana entraría en la verdad en el terreno de la conspiración. O sea, tienes razón, existe, pero que sepamos lo que tú dices, toda la información que tenemos, lo que describe es un fenómeno que tiene que ver con la conspiración y dentro de la conspiración existe lo que se llama el concepto de la Tierra plana. Claro, pero en el pero mundo de la ciencia es un mundo no literario. existe. ¿El qué? Claro, es un mundo literario. Es como Es un mundo cuando literario, yo digo claro. que Iron Man es el mejor. A mí, yo que soy muy marveliana, muy fan de Marvel, ¿sabes? Tengo discusiones muy profundas y muy agresivas cuando defiendo a Iron Man. No te lo puedo imaginar, porque para mí es una verdad absoluta que no lo es mejor que es. Pero que mi perro se llama Iron Man hasta este punto, ¿sabes? Una salada, una colgada. Y es una verdad que a mí me sirve y tal, pero sé que es literaria. Claro. Es decir, sé que Iron Man está en la pantalla, está en el cómic, ojalá estuviera en la vida real, tendría yo el traje puesto aquí mientras lo digo, te lo digo ya. Te lo digo ya. Total. Pero hay que saber, claro, la diferencia entre un mundo que es literario, en el fondo,
a cuando nos estamos refiriendo a realidades que compartimos entre todos. Y si eso choca con un ámbito de la física como el que sabemos, que la Tierra no es plana, oye, también hay que luchar un poquito con ese tipo de discurso, porque además tú esto lo comprobarás, llega más lejos, por ejemplo, y yo con eso tengo una guerra en redes o en internet, llega más lejos cierto tipo de discursos no contrastados por lo impresionante que son y por la gracieta que es, porque Claro. mucha gente pone comentarios, el algoritmo lo beneficia y al final ese tipo de discursos que nos alejan en realidad de un conocimiento científico, de un conocimiento de poder llegar a acuerdos dialogando, tiene mucho más eco que a lo mejor diálogos como los que tenemos nosotros más pausados porque no nos estamos tirando los a la cabeza. Claro, Puede ese es pasar. el trabajo que en cierta medida también pretendemos hacer, cuentas como la tuya y cuentas como la Sí, mía, e intentar hacer atractivo el contenido que hacemos, pero desde un perímetro que tiene que ver con cierta decencia intelectual, ¿no? Es decir, yo muchas veces lo pienso, y ahora sí. mismo, y además lo comentábamos un poco antes, el contenido que yo quiero hacer, yo digo, es que sé que no tiene recorrido en Instagram. Entonces digo, ¿qué hago? Voy a hacer lo que, o sea, si se sabe lo que funciona. O sea, es decir, no tiene mérito en tanto que es algo que lo sabemos. O sea, si tú, de hecho, hay mucha gente que hace locuras porque dice, yo quiero ser famoso. Y como quiero ser Sí. famoso, vamos a echar agua hirviendo en la cara. Y si ya está, se me va a hacer Sí, sí. viral. Vale, pero nosotros sí tenemos un poco el objetivo de aportar lo poco que sabemos o que pensamos que puede ser útil a una conversación pública. No nos queda otra que intentar aportar también esa sensibilidad y esas características del formato de la conversación, ¿no? De decir, oye, vamos a Sí. dejarnos hablar, vamos a tener unos mínimos, o sea, no vamos a entrar en discutir cosas que son lógicas, ¿no? Como el tema de la Tierra plana, pero claro, si ya tenemos que, si abrimos constantemente lo que entendemos como verdad, hace poco salió también un reel de este hombre que también divulga en este sentido, que es Faladictos, y ponían ejemplo Sí. de, no recuerdo de qué estaba hablando exactamente, pero puso el ejemplo de la conversación, bueno, del debate que tuvieron en Jordi Wild, Javi Santalaya con el de la Tierra plana. Y claro, dijo no sé cuánto de las estrellas y le dijo el otro, es que las estrellas no existen. Y fue como en plan, el otro en plan, claro, aquí no hay oportunidad de diálogo porque eso era como un ejemplo muy radical. Pero es verdad que en el día a día se presentan situaciones como esa y claro, tenemos que hacer por entendernos, tenemos que hacer una pedagogía donde veamos que eso ocurre y a ver cómo podemos solventarlo, porque si no es que no nos podemos entender y lo social se fragmenta de una forma ya irrecuperable casi cuando eso tiene un eco, porque además eso, si lo mercantil ya te lleva al individualismo, las formas de organizarnos incluso en las ciudades, etcétera, te lleva al individualismo, todo te lleva al individualismo, encima no nos podemos hablar, no nos podemos entender porque esa es tu verdad y la mía es la mía y no me hables, tía, que nos cargamos la humanidad como tal, vamos. Es que creo que, fíjate esto que voy a decir lo mismo, pero yo creo que vivimos en una época bastante oscura para el diálogo y bastante complicada, que vamos a entrar incluso en épocas más oscuras. Yo creo que vamos, todavía nos falta oscuridades que conocer. También es cierto que yo no soy, no soy una persona muy optimista, pero creo que nos ha tocado esa época, pero también es muy interesante la filosofía. No es que yo me alegre de vivir una época oscura, pero es el momento, precisamente en las épocas de crisis, normalmente si miramos la historia, cuando la filosofía resurge, porque ante el problema surge la duda, surge la necesidad de diálogo y nosotros podemos tener una labor social, porque en este momento tenemos altavoces que no tenían los filósofos anteriores. Sí, Los anteriores tenían que hacer tratados y con esos tratados intentar hacer colar sus ideas, que normalmente el arte ayudaba a colar esas ideas. Si te fijas, claro, el arte siempre ha tenido una relación muy estrecha con la filosofía. Hoy en día, como el arte también sufre su crisis por el tema de, hay que reconocer que la industria lo ha convertido en un producto, en muchas ocasiones no contamos con eso, pero nosotros sí podemos intentar tener asumir una responsabilidad social y intentar llegar a colarnos en estos espacios e intentar colar educación en cuanto a discurso. Yo, por claro, ejemplo, una de las cosas que he hecho durante mucho tiempo en Instagram y se ha viralizado incluso es divulgar que son las falacias en menos de 2 minutos con humor, porque claro, necesitaba enganchar a la gente de alguna manera. Con humor le iba contando que son unas falacias para que no la usen en sus discursos, no para que acusen a otros, sino claro, para que cada cual eso es. dejemos de usar eso.
Teniendo en cuenta de que yo cada vez más veo gente que tiene debates enfrentados y que de repente creen que es lícito perder una amistad por pensar diferente. O creen que es de lo más normal del mundo el que yo siga solo a personas que piensan como yo. Yo suelo hacer lo contrario. Yo suelo seguir a mucha gente que piensa distinto a mí para que me ponga pruebas, Claro. para entrar en un diálogo constante con ideas diferentes. Mm. Pero eso no está normalizado. Ahora lo que está normalizado incluso dentro del ámbito intelectual es muy desgraciado también algo que está ocurriendo, y es que queremos todos tener la misma postura. Encontramos una verdad ante un conflicto social que está ocurriendo, lo correcto es esto, y queremos que todos nos posicionemos en esa postura sin grises, sin tener en cuenta matices, sin atender, por tanto, a la complejidad Claro. de la postura y del mundo en el que estamos. Lo que necesitamos, creo que es atender a la complejidad del mundo, atrevernos a decir cosas que son políticamente incorrectas, atrevernos a establecer diálogo cruzando líneas incluso. Sí. Incluso si me equivoco, y demos oportunidad incluso a que la gente se equivoque y luego tenga que rectificar, sin Claro. crucificarla. Porque si no hay oportunidad de error, no avanzamos. Eso seguro. Es verdad, Si no hay y además que oportunidad creo de que error, nosotros mismos tenemos que, o sea, desde el ámbito de lo políticamente correcto, que tradicionalmente en las últimas décadas se ha asociado a un discurso progresista, y ahora se le achaca mucho el hecho de, bueno, es que son, pues eso, el discurso políticamente correcto, ¿no? Y entonces están como impidiendo opinar a gente que no está de acuerdo con sus preceptos, etcétera. Y muchas veces se dice, y no con razón, yo creo que con razón, oye, os duele escuchar esto porque se están escuchando las voces de personas que no habéis dejado hablar durante mucho tiempo. Entonces, pues lo típico, ¿no? Aunque sea caricaturesco, pero es que eso es así, y aunque nos duele, también sí, tenemos que aceptarlo, que el típico hombre de 50 y pico, 60 años, que toda la vida pues no ha fregado un plato, no ha fregado un cuarto de baño, ha hecho siempre en la casa lo que él ha querido, y todo el mundo en la tele, él se ve lo que, ahora que habrá otros dispositivos, pero cuando vio la tele se veía lo que él decía, y eso es una sí. realidad que también, como decíamos antes, en el campo de sentido de la realidad histórica no se puede discutir. Y ahora esa persona, encarnada en tertulianos, encarnada en escritores también, que han sido, pues eso, Sí. hegemónicos y que siguen teniendo columnas de opinión en los primeros periódicos de España, de repente escuchan a gente que antes no podía hablar y decía, es que esa gente me dice cosas. Pues dicen cosas porque antes que ni siquiera han podido hablar. Y eso es verdad. Y eso es verdad, pero creo que Sí. nosotros, desde ese discurso, ya una vez superado cierta, digamos, adolescencia, cierta rebeldía, de decir, no me dejes hablar, por voy a decir Sí. todo lo que no he podido decir, lo voy a decir. Pero creo que ya hemos llegado a un punto de esa adultez que dice, oye, ya teniendo garantizada mi existencia, que eso es lo primero, porque eso no se puede discutir, es decir, ataques LGTBI Sí, homofóbicos y ataques que sí, tengan que sí, ver con sí. todo esto, e integridad física, radicalidad ante eso, pero sin que pongan en tela de juicio eso absolutamente, que hablen los otros, uy, me cargo esto, que hablen, Sí. porque en el ejercicio de la oratoria justamente desinflamaremos también el odio en otras expresiones que por desgracia no podemos cambiar, porque si el mundo ha sido como ha sido hasta hace 2 días, ahora no va a cambiar a un montón de gente que al contrario lo que van a hacer es reaccionar. Entonces, yo lo que planteaba en relación a esto y con lo que tú planteas, con lo que tú estabas diciendo antes, era que ya no va bien que haya gente que no nos guste lo que diga, aunque sean reaccionarios, aunque sean cosas que nos duelan los oídos, incluso decirlo, pero ya nos va bien justamente porque legitiman el marco que nosotros consideramos el bueno y que nos deja existir. A mí no, porque soy un hombre blanco hetero y no tengo mucho problema, pero a toda la gente que está en la periferia y que ha estado excluida, va a venirte bien porque se va a institucionalizar un marco que te va a proteger más que estar a la gresca todos los días, ¿no? No sé si se Y puede otra entender. cosa que yo pienso, esto es muy políticamente incorrecto, pero yo me voy a atrever porque lo pienso muy a menudo, y además me ha traído muchos haters, pero es que yo me divierto con los haters. Yo les dedico estos besitos a los haters y todo porque ponen comentarios y me ayudan a llegar a la gente. Entonces Claro. me es indiferente, pero esto no suele gustar. Pero no podemos cambiar un dogma por otro. Vamos a ver. La Claro. característica del pensamiento progresista es que normalmente es crítico consigo mismo para seguir avanzando. Lo Ujú. sabemos, ¿no? O sea, esto es la característica. Y normalmente el pensamiento conservador suele ser dogmático, agarrado a mantener una estructura.
Y esos son los enfrentamientos de bloques normalmente ideológicos que llevamos arrastrando mucho tiempo. Bien. Pero no puede pasar que aparezca un pensamiento progresista que vemos que consigue cosas y como conseguimos cosas, de repente decimos, bueno, pues este es el marco y de aquí no se puede salir. Mira, yo te pongo un ejemplo sencillo que a mí me ha pasado en redes. Yo, por ejemplo, una vez hice una publicación porque la gente me pregunta, a veces me propone temas y yo me atrevo con los temas. Y me preguntaron qué pensaba del lenguaje inclusivo. Yo gané una vez un premio de escritura, también venía por eso, de un concurso, de un relato que hice con lenguaje inclusivo, pero en un sentido. Y es que no se sabía si el protagonista era hombre o mujer. Escondí el género, constantemente. Pero nunca usé el les, por ejemplo, ni usé expresiones de ese tipo. Y entonces hice un vídeo diciendo que no me gustaba el uso del les y el uso de ese tipo de expresiones, que creo que el lenguaje tiene recursos, de hecho lo demostré en un relato, tiene recursos, pero tenemos que pensar mucho, enriquecer nuestro lenguaje para incluirnos a todos y que no hay que forzar la maquinaria del lenguaje, porque al final el lenguaje normalmente gana la economía del lenguaje, si atendemos a la práctica, gana la economía del lenguaje, gana la rapidez y gana el lenguaje que está en la calle. Entonces la artificialidad creo que también además desvía del debate, por ejemplo, feminista, cuestiones que todavía me parecen mucho más importantes, como el maltrato de género, como cuestiones que todavía tienen tareas muy pendientes, porque todavía aparecen mujeres muertas. Entonces, mientras aparezcan mujeres muertas de mano de su pareja, me preocupa mucho más que usar el IE. Y entonces hice un vídeo hablando sobre esto. Las mayores críticas eran del feminismo. Me llamaron machista de arriba abajo. O sea, como no entras en mi marco, tú ya no eres de la nuestra. Claro. Tú ya no eres de las nuestras. Es muy doloroso porque yo espero muchísimos haters conservadores de la otra línea, pero muy doloroso cuando lo que ocurre es el hater y el señalamiento porque tú no estás diciendo exactamente, aunque tenemos la misma guerra, que es luchar contra la discriminación por género, como no lo dices teniendo en cuenta cada detalle mío, tú ya no eres de mi equipo. Y eso también le está pasando al mundo progresista porque llevamos mucho tiempo siendo el marco de referencia, afortunadamente. Pero claro, como el marco de referencia es el nuevo status quo. Claro, y con eso no podemos caer, no podemos ser los nuevos curas, que a través de la culpa y el señalamiento me digan cómo comportarme, cómo hablar y cuándo sentirme culpable porque no pienso exactamente así. Yo creo que tenemos un poco complejo. Esto es políticamente incorrecto, pero yo creo que también pasa. Yo estoy cada vez más en ese punto y ahora, como te digo, tengo muy presente, estoy justamente escribiendo mucho por el tema del máster y desarrollo mucho esa idea y últimamente lo visualizaba como que el crítico, el perfil crítico, la persona que ha socializado a través de la crítica porque su orientación sexual es X, porque ha sido obrero, porque ha fraternizado de alguna forma, porque su familia, etcétera. Esa asociación con la crítica genera también un ethos, ¿no? una personalidad, un carácter y un amor y una lealtad para con la crítica y para con la forma de ser crítico que creo que te impide leer situaciones distintas en las que ya no ganamos tanto siendo críticos, sino que ganamos más construyendo porque ya hemos se Es que eso es lo que no... Yo se lo escuché la primera vez que se lo escuché, me dejé... Por eso hoy en día es uno de mis principales referentes. Yo lo menciono cada 2x3. Querría abandonarlo ya porque no me gusta tener un referente tan claro. Nunca lo he tenido, pero es verdad que Gomá, todo lo que leo de Gomá, luego, cuando veo otras cosas, digo, hostia, es que esto es lo que dijo Gomá, hostia, es que esto es lo que dijo Gomá, hostia, es que... Y tengo algo más todo el día en la boca. Pero la primera vez que se lo escuché a él diciendo, es que Marx ganó. Es que el mundo es marxista. Porque la gente es crítica por defecto. Dice, la escuela de la sospecha es la que ha constituido toda la subjetividad moderna. Y de hecho, el terraplanista, aunque él no lo sepa, es marxista. Y está totalmente atravesado por la corriente crítica, teoría crítica, por Foucault, por Derrida, por su puta madre. Y ya no nos toca somos ser hijos de la sospecha. O sea, no solo Marx, yo diría, somos hijos de la no, filosofía Nietzsche de la y sospecha, Freud, ¿no? Los tres figurines. Exactamente, somos hijos de la filosofía de la sospecha. Pero una cosa también que yo veo que ocurre es que también, a ver, esto hay una parte que entiendo, todos necesitamos sentirnos parte de algo o construir una especie de identidad, ¿sabes? Porque es cierto que la falta de identidad provoca mucho vértigo y es muy dolorosa, de identidad fija, quiero decir. Antes la identidad era que uno era del Madrid y otro del Barça, yo no entiendo de fútbol porque no soy muy futbolera, pero las identidades estaban asociadas a cosas bastante simplonas. Vale, pero poco a poco, como también el discurso suele ser más rico, esas identidades se han dado a través de etiquetas que han servido y pueden servirte en tu ámbito personal. Yo no digo que esté mal que tú te sientas identificado con eso, pero eso solo no te define.
El ser humano es algo mucho más complejo. Claro, Y además, no deberíamos ser esclavos de nuestras ideas, porque nuestras ideas son cosas que vamos construyendo. Y yo hoy pienso A y mañana pues puedo pensar, ver, yo sé tú mismo, por ejemplo, una frase que no me gusta, atrévete a cambiar y a ir avanzando claro, con las ideas que van surgiendo. Pero si yo de repente creo un marco teórico y me dedico a defender ese marco teórico, no estoy pensando. claro. Soy una defensora de un marco teórico, punto. Pero eso no es ni filosofar ni estar pensando. Y eso pasa mucho. De hecho, yo creo que hay muchos personajes que encontramos en redes que, si te fijas, todo lo que aparece en su canal es de un mismo marco teórico. Todo el tiempo. Se dedican solo a defender un pensamiento concreto. No se le ve el avance o el debate dentro. ¿Pero por qué? Porque al final el mundo de las ideas también hoy en día es un nicho de mercado. Claro, Vemos es que que ese es hay el punto, es que ese es creadores el de punto. izquierda, Es que creadores ese es el punto. Yo a de... veces lo he Vemos pensado, el digo, tío, me podcast. defino ideológicamente tal y cual. Digo, pero si es que no quiero. Si es que No digo, claro, es quiero que, porque o yo no si no hace soy una cosa esclava que de haya mis gente. ideas. Claro, pero digo, si no hace una Ya, cosa como que claramente la peña diga, ah, este es de los míos, voy a darle apoyo, o le voy a dar hate, da igual, pero te has ubicado. claro, Digo, es que no quiero hacer esto, tío, entonces estoy jodido. Porque en redes sociales, claro. en contenido de para YouTube, etcétera, la peña va buscando decir, es verdad o es mentira. A mí me Y pasa. claro, Mm. ¿qué haces? A mí me pasa. A mí me han llamado facha, furda, de todo. Y siempre les contesto lo mismo. ¿Quieren saber mi posición política? Cívica. A los Diógenes. A los Pero Diones para que o busquen también un otro que me gusta concepto, mucho en ahora. realidad, no es claro, en realidad, ¿por qué lo digo? Porque, ¿qué dice Diógenes? Vayamos en contra, ¿no? Luchemos por la convención social. Venga, Claro. pues esta es mi posición política. Eso también es una posición política ante el mundo. Ujú, Porque no me voy a hacer esclava de mis ideas, porque hoy pienso A, mañana B, pero lo que quiero es pensar. Y lo claro. que quiero es avanzar. Pero claro, la figura del filósofo hoy en día es incómoda también por culpa de, a veces yo creo que hay que diferenciar entre divulgación y vulgarización. Ujú. Ha habido, y hay que hacer autocrítica también en el mundo de la filosofía, muchos personajes relacionados con la divulgación de la filosofía que más que vender filosofía han vendido su marco teórico como si eso fuera filosofía y a eso están agarrados. A una Ujú. marca, sea de derecha o sea de izquierda, me da igual, ¿sabes? Pero están asociados a eso. Entonces ahí se mueve muy cómodo. Pero tú y yo sabemos que si mete a estudiar filosofía, sabe que Camus, aunque sabíamos que era de izquierda, también se peleó con Sartre sobre cuestiones sobre la izquierda. ¿Por qué? Porque Ujú. eran antes que políticos, eran filósofos. Claro. Antes que eso. Y que la Tenemos un filosofía. pensamiento político en referencia a que miremos a la polis. Pero un pensamiento político no es un pensamiento en bloque ni es un pensamiento Y por eso tiene paralelista. que Y tener eso es lo que ahora, hoy cuesta. que es lo que tenemos que es lo que creo que tú y yo coincidimos que defendemos, esa dimensión de apoyo social que hace la filosofía, ¿no? Ese rol social que ahora sí que tiene Sí, la filosofía que debería estar por delante que la política, porque yo creo que muchas veces hemos encontrado a gente que desde lo político acude a la filosofía para redundar en su marco teórico y tener como más sí, riqueza, más capa, pero en su propia dirección que ya sí, venía de antes. Y eso no sí, funciona. O sea, sí, eso no sí. funciona. Tú tienes que ir a un sitio previamente con la actitud de aprender y decir, a ver qué me encuentro. Porque primero hay Sí, que tener una cosa muy clara, que yo creo que la gente a lo mejor no se enfrentaba a esta idea. Aunque sea estadísticamente, ¿qué suerte tienes que tener tú para tener la verdad? O sea, se lleva buscando la verdad desde que el hombre es hombre y de repente la has encontrado tú. O sea, aunque sí, fuese por temas, digamos, cuantitativo, estadístico, este va de difícil. Entonces, primero parte con que lo que tú piensas, muy probablemente, si tienes dos dedos de frente, que esto me duele más cuando lo piensa la gente que tiene un poco de recorrido académico, que es de la universidad, sí, que tiene sí. un poco de estudio de algún tipo. O sea, sabemos que estamos atadísimos por mínimo por el conductismo y por la genética. O sea, ya la genética y el conductismo, vamos a ver si hay libre albedrío. Para empezar, o sea, bájale un poquito porque para empezar a ver si existes tú, Sí, que a lo mejor ni existes. Entonces, sí, sí, si va a la sí. filosofía, ve como decía Descartes, ¿no? Que al menos una vez en la vida hay que dudar de todo. Entonces, si va a la filosofía, ve a eso, a ponerte incómodo. Y luego ven a la política con esa capacidad de encaje, que lo que tiene que hacer, y eso es lo que yo decía antes un poco, de la conquista de la teoría crítica y de aquellos sujetos políticos, ¿no? Que se constituyen en sujetos políticos porque tienen unos intereses sociales, entonces a través de, ya sea partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etcétera, etcétera, defienden concretamente, ya no en el terreno de lo filosófico, sino que también hay que Sí, estar en el Parlamento, hay que estar en el sindicato, hay que esas cosas claro. hay que hacerlas. Entonces tú, hay un momento que digamos que vas a entrenar, pero hay un momento en el que te pegas.
O sea, tú tendrás que entrenar, leer claro. libritos, pero luego hay que pegarse, porque llega el momento de la verdad y si no te pegas, te pegan. Entonces, eso es que yo no, Sí, no voy nunca a defender, sí, digamos, el sí, sillón del filósofo, hay que pegarse. Pero lo sí, que mi crítica con el tema de la izquierda, en retrotrayéndome un poco a la parte anterior, era que la izquierda o el pensamiento progresista, en mucha gente, en muchas cientos de miles de personas, no interiorizan que cuando tú ganas en cierto terreno, tienes ahora que actuar de otra manera. Por ejemplo, me viene a la cabeza claro. cuando los imperios incorporan, cogen territorio e incorporan las costumbres de aquellos que están ahora gobernados bajo mi yugo para yo tener una paz social. Entonces, tú has Claro. ganado el discurso. O sea, la gente hoy en día habla con la y lee gente que son de 60 años. Yo estaba en educación primaria hace poco y gente Sí. de 60 y pico años, hombres que tú los ves que hace poco eran unos garrulos infumables y están pasados por la piedra del feminismo, están totalmente pasados. Y eso es mayoría. Lo que pasa es que hace ruido el Y que tú hace no puedes ruido. pedir la perfección moral Y no ya puedes hoy. porque tú Es tampoco la decir, tienes. que, claro, y hay que ir poco a poco, eso hay que entenderlo. Y además, yo cuando veo a creadores, por ejemplo, que hablan todo el rato y de una manera agresiva, que sabemos, dando lección de qué posición política hay que tener, me pregunto, ¿qué le habla a gente para que te aplauda porque piensan como tú? Porque convencer, con esa actitud no va a convencer a nadie. Ese es el punto. Si tú no te pones en el ¿Cuál lugar es tu objetivo? de... Claro, claro, porque tú no vas a convencer. Mira, yo hace poco, por ejemplo, he estado viendo muchas publicaciones, hace poco con el tema de las elecciones de Andalucía, pedí el voto, porque me parece, bajo mi punto de vista, que el acto de votar es un acto importante, bueno. Y aparecieron algunas personas que son anarquistas, que no estaban de acuerdo con ello, que he hecho leerlo y establecer un diálogo con esas personas, ¿sabes? Que son afines al anarquismo y establecer un diálogo y prometerles que vamos a tratar ese asunto, ¿por qué no? Claro. También desde el canal, porque además se ha hecho de un respeto enorme. Entonces me pongo a investigar vídeos, otros vídeos sobre el anarquismo, y claro, como son las elecciones, he visto muchos vídeos de gente criticando a los anarquistas de manera feroz, ¿sabes? Como flojos que no queréis participar del sistema. A ver, ¿tú crees que vas a convencer a un anarquista Claro. con ese lenguaje? Ni un ¿De verdad anarquista tú ni a crees que no va a nadie. pasar bien? ¿Crees que se va a parar a escucharte cuando en realidad lo que estás haciendo es insultarle? ¿Tú qué quieres? ¿El aplauso de los que piensan como tú? ¿O un diálogo con el anarquista? Claro. Porque yo he establecido, yo me he quedado al de esto, es decir, no te voy a intentar convencer mi postura. Es más, a mí me encanta el anarquismo teóricamente, lo que pasa es que no confío, como soy pesimista, no confío en el ser humano y no puedo defender el anarquismo porque no confío en el ser humano, pero por mi visión pesimista del mundo. Pero me interesa escuchar la visión de esas personas, aunque mi publicación me estaban llevando al contrario. Claro. Y oye, que al final con unos pocos estableció como un grupito Y eso es de lo que tres, te cuatro lleva, y anarquistas eso que es lo hemos que te dicho, vamos a lleva. hacer un vídeo juntos. Eso es lo que te ¿Por qué lleva, no? esa ¿Sabes? relación con esas personas, lo que tú planteabas antes, esa verdad intersubjetiva, que yo también, yo mi posicionamiento ha ido variando con el tiempo porque yo he entendido que la gente de izquierda, en cualquiera de sus sectores, está totalmente en la guerra de trincheras. O sea, no han, han interpretado con su inteligencia mayúscula que estamos en guerra de trincheras, entonces ahora solo sirve el defender tus propias líneas enemigas y pegarle al del frente. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que en No. democracia, por eso digo que vuelvo siempre a algo más, no nos queda otra que la teoría de la ejemplaridad. O sea, ahora mismo no tenemos otra forma de transmitir una forma de pensar moral que no sea a través de la horizontalidad. No puede ser yo estoy aquí y tú tienes que, o tú no haces no sé qué cosa, porque además a cualquier persona que tú le hables de sus errores, que a lo mejor esa persona ya lo sabe, que lo está haciendo mal, pero es que tú tampoco, tú te has puesto a dieta 24 veces ya, es lo que va de año, y todos los Claro. lunes empiezas. Es más, te digo, sí, es más, lo que no se suele hablar es que la democracia es sucia. Es decir, la Eso es. democracia es una mierda, en el sentido, hablando claro, es una mierda porque te obliga a ceder tu partes de ti porque tienes que convivir con más gente. De eso se trata la democracia. Y es una maravilla porque cabemos todos. Pero es el camino difícil. Sí, sí, El es camino ambivalente, tienes que sencillo reconocer. es una dictadura en el que uno manda y todos pensamos, fingimos pensar igual, porque no vamos a pensar igual, pero fingimos pensar igual y seguimos unas normas. Pero si quieres libertad, ahí empieza la mierda. La mierda es que vamos a tener que convivir y yo voy a tener que ceder parte de mí, tú un poquito de tu parte, para que se dé esa convivencia. Y eso es el pensamiento democrático. Y además una cosa que también se da, y es que hay que tener en cuenta que muchas veces nos dejamos llevar, yo hablo mucho, uno de mis enemigos, la polarización. ¿Por qué? Porque creo que cuanto más te enfrentes de frente, más lejos nos quedamos incluso
de qué nos había llevado al enfrentamiento de un Inicial, ¿no? discurso. Claro. Es decir, se te olvida incluso el sentido de por qué está en esa guerra. Y hay una cosa que pasa que un buen mundo que yo lo veo a menudo, me parece, en redes, y es que la gente se ensalza, defiende ideas que no conoce realmente las ideas. Si tú te fijas, hay mucha gente llamando a otra gente zurda comunista sin saber qué es el comunismo. Hay otra gente llamando fascia a otras personas sin saber qué es el fascismo y vamos repitiendo los conceptos y esos conceptos nos van enfrentando más y más. Yo sí es verdad que yo sí me mojo en conflictos concretos. Es decir, cuando cayó la guerra de Palestina, yo ahí sí me manifesté y dije lo que me parecía una barbarie. Ahora, no necesité tampoco poner una banderita, me criticaron porque no había puesto una banderita, porque no me hace falta poner todo eso. Esas Y son si las te crees decisiones que el personales de artista cada de uno. turno, Claro. no, y aparte, si te crees que el artista de turno que va al escenario y lleva la bandera porque de verdad conoce la situación de Palestina, es muy iluso, porque lleva la bandera porque sabe que llevarla le va a dar una buena publicidad, una buena imagen. Está artistas que después de la presión se han manifestado. Claro. Es decir, hay que Sí, sí, conocer, sí. yo Y me solo, manifiesto hay, sobre los hay conflictos. ese tipo de Claro, presiones sociales también claro, ocurren en esos sectores de nicho que están como muy arropados por una suerte de legitimidad moral, pero no dejan de y, operar también por claro, elementos antropológicos, elementos psicológicos de grupos, porque quieres sesgos. sobrevivir. Exactamente. Yo Por sí es verdad que digo sobrevivir. una... Yo he hecho publicaciones sobre el conflicto del Congo porque, fíjate tú, por curiosa que soy, porque vi un documental y vi lo que estaba En el pasando en el Congo es Congo mejor no mirar lo que y, pasa aquí, ni lo que ha pasado. me pareció tal barbarie que antes de que surgiera lo de Palestina yo me puse a hacer vídeos del conflicto del Congo. No interesaba absolutamente a nadie, ¿sabes? Total, total. Y Después cuando Sudán pasó del lo de Sur, Palestina, en fin. Hay ya otro conflicto que es exactamente, verdad cuando pasó, que es verdad, que se pone el foco de repente en Palestina y ya es un elemento de socialización y de identificación del grupo. exacto, de Entonces se utilizan identificación. ese tipo de elementos como refuerzo positivo. Yo soy de este grupo, mi identidad, lo que tú planteabas. Entonces yo Exacto. sí que es verdad que entiendo parte de la Yo base de lo una... denuncio, ¿eh? Porque lo veo mal, pero lo veo mal después de informarme. Quiero decir, me informo, lo veo mal, lo denuncio, pero yo no denuncio desde una posición de bloque, sino me informo y tomo partido, porque sí creo que a veces, ante ciertos discursos, yo por ejemplo tengo una guerra con Trump, ¿sabes? Porque además, desde que Trump apareció, la gente me critica por tener el escudo del Capitán América. Total, O sea, me total. lo está poniendo muy difícil. Tengo una guerra con Trump, tomo Era como los partido. madridistas de izquierda, ¿no? Te lo ponen difícil. Dios, si viera la de comentarios que recibo de quita esa mierda de escudo, quita ese puto escudo, Hace bien, hace que no bien. lo voy a quitar, por cierto, no me da la gana. Pero es cierto que ante ciertas cosas, problemas, cosas que ocurren, noticias, tomo partido. Pero tomo partido informándome, reflexionando sobre eso y digo, aquí estoy a favor, en contra, y me parece que tengo esto que aportar. Pero Claro. no tomo partido porque sea trending topic. Yo también, diciendo esto, también, porque es verdad que, y esto también tiene que ver con el pensamiento filosófico, si tú ves que para cada gran autor hay otro gran autor que plantea una Sí. alternativa, si eso ocurre, piensa que tus posiciones muy probablemente tengan una réplica Sí. bastante legítima, bastante bien asentada. Entonces, yo es verdad que tengo este planteamiento, pero sí que es verdad que entiendo por una parte hay un victimismo que no puede uno hacer política hoy sin victimismo, es decir, si yo no me Sí. expongo al público como víctima de algo, no tengo legitimidad para pedir nada, entonces todo el mundo tiene que ser víctima de algo, pero después es verdad que hay gente que es más víctima que otras víctimas, es decir, el señor Exacto. que ahora ve que una mujer con el pelo rosa y un piercing no sé cuánto, le llamas señoro y se cabrea, pues me preocupa un poquito menos que una persona que está atravesando, yo qué sé, por poner el cliché, ¿no? Una transición de género y a lo mejor pues le están Exacto. haciendo bullying en su... O sea, me parece que hay una asimetría realmente dentro de los que podemos llamar bloques y creo que la reacción, evidentemente, fundamentalmente opera desde el poder y opera desde arriba, es decir, tienen más recursos y tienen menos legitimidad en términos éticos incluso de verdad, pues es que es una discusión ontológica y tocha, pero yo creo que ahí está, y ahora vamos a entrar antes de acabar porque es lo que te decía, la charla daría para mucho, pero quiero dejarla relativamente corta, sin embargo, me gusta tocar el tema del aceleracionismo y de la situación oscura antes de cortar, pero sí que es verdad que creo que hay Sí. una verdad que tiene que ver con que
esta reacción a justamente cómo el progreso ha ido avanzando en las últimas décadas, en el terreno de lo discursivo, que todavía Sí, hoy una sí. señora, como Mm, decía el otro día Candela Peña en La Revuelta, ¿no? Gente que deja a su hijo en Latinoamérica para venir a cuidar la hija o el hijo de otra persona, sí, me sigue preocupando mucho más esa persona que Florentino Pérez y sus movidas y el otro el de la moto. exactamente. Eso vaya por Pero también te delante. digo que antes que hacerlo yo muchas cosas las hago sin necesidad de después que se refleje en un discurso en mi perfil, por Claro, ejemplo. lo que no tenemos que tener es Quiero como el decir, discurso mira, cerrado. claro, uno de mis mejores, la persona, yo, ¿te acuerdas que te he contado que empecé con el podcast haciéndolo con el móvil? Pues la primera vez que alguien me ayudó para profesionalizar el podcast fue un chaval que se llama Hugo, Víctor Hugo, nació siendo María, Ah, mira. y es le mando un besito desde aquí, 6:30. Víctor Hugo, para ti que se va a casa ahora, y estoy me invita a Víctor la Hugo, qué boda. buen nombre, ¿eh? ¿Quién se Bueno, llama a pues Víctor Hugo, eh? Madre sí, mía. ¿tú sabes por qué? Porque se quería llamar Hugo y como yo le acompañé mucho en la época de Ah, transición, sí. yo le di mucho contacto diciendo, por favor, Hugo da mano, Víctor Hugo al menos, ponte Hostia, qué como le detalle. tiran a los miserables y me dio el gusto. Soy un poco la que la ha bautizado un poco, he tenido esa Mira qué suerte, honor. ¿sabes? Y yo, a raíz de la experiencia suya, que la viví, bueno, no la viví, ¿no? Fui testigo y la acompañé y tal, a raíz de la experiencia suya, tú tomas conciencia de que la discriminación que, por ejemplo, puede sufrir una persona así. Pero él mismo, mi propio amigo Hugo, ha dicho muchas veces que no está de acuerdo con algunos discursos victimistas que ve porque no Claro. le representan del todo, porque no necesita, él ya ha pasado eso, no necesita una etiqueta aquí constantemente, lo que quiere es seguir adelante. ¿Y qué es lo que yo aprendí? Que yo, si quiero ayudar a ese ámbito, pues me mantuve cerca de la Asociación LGTBI de San Fernando. Es lo que hice, no necesito hacer vídeos para que la gente me Eso me aplauda, que no parece pertenezco a ese colectivo, pero fundamental, me mantengo Raquel, ese cerca de ellos por planteamiento. si necesitan de mí algo, por si Es necesitan de verdad mí que algo, menos ahí verborrea, estoy. porque claro, en el terreno de. Mira, yo me puse inabarcable de nombre de YouTube porque cualquier cosa que comiences ya es inabarcable. O sea, en cuanto tú abras el Sí, pico, ya siempre tienes que parar en algún momento y evidentemente hay 3.000 millones de matices que si tú quieres aludir a la verdad, a cualquier verdad, necesitas todo el tiempo del mundo, literalmente, en una forma de hablar, y todas las palabras, tal. ¿Por qué? Porque todos los matices tal. Pero como eso no puede ser, menos verborrea, menos agitación y más práctica, ¿no? En plan, si tengo una preocupación, si sí, tengo, oye, tú estás haciendo todo lo que puedas, sobre todo tú estás en un colectivo, tú estás en una asociación, tú estás pegado a algo en tu, bueno, aunque no tiene por qué ser lo local, porque hoy en día, en fin, con lo digital tenemos sí, mucho más claro. posibilidades de hacer cualquier cosa en cualquier lado. Pero sobre todo, menos verborrea, oye, que verborrea a tope, si hay que tener discursos, si hay que tal que cual, Ojo, pero con eso una es toma la de tierra. política. ¿Y qué? Pero lo que tú estás diciendo, eso es la política. Tener una posición política es ser un ciudadano activo. No hace falta tener discursos de este tipo como vemos muchas veces que yo que creo realmente que van buscando un nicho, igual que los Sí. discursos que te están diciendo 4 secretos para la felicidad. Ujú. Creo que buscan un nicho. Yo hace poco me pidieron muchos seguidores, yo a veces pregunto en el canal, ¿de qué queréis que hable este mes? Para ponerme a hacer los textos. Y ahora hay una preocupación, por lo que he visto, emergente sobre el tema de la inmigración. Se van a llevar una decepción muy grande mucha gente, porque vivo en un barrio lleno de inmigrantes, me llevo súper bien con la mayoría, hablando claro, de negros que viven por aquí. Si digo negro, mucha gente dirá, ay, no sé racista, pero es que les llamo así, La ¿sabes? También. N-word. Nos llevamos de, sí, nos llevamos divinamente y se van a llevar una decepción enorme porque buscan un problema donde yo, que convivo en un barrio de los que dicen que se están llenando de, pues convivo perfectamente en el barrio, ¿sabes? Y no puedo responder a las expectativas de lo que realmente están buscando, que es un conflicto que yo, por lo que vivo, no es real, pero ¿por qué? Porque yo me he integrado. Yo me he Claro. integrado, yo lo veo y le trato como un vecino más, igual que el vecino de abajo, que de nacimiento sevillano, ¿sabes? Yo nací en Cádiz, de frente nació en Chile y por ahí hay unos pocos que la verdad no me sé los países de donde he venido porque son muchos, Ya ¿vale? son las Eso Naciones sí Unidas que allí. Pero conozco. vamos, está clarísimo. Pero, Mira, de hecho, ¿sabes? se te escuché a Anuj, que también es un tío que escucho últimamente mucho, es un jovencillo, pero el tío tiene un canal y es buenísimo. Y le escuché referirse al nacionalismo de una manera que me encantó. Igual ya un concepto instalado en la historia de la filosofía, pero yo se lo escuché a él. Que hablaba de religión territorial. Me encantó el nacionalismo, Sí, religión territorial. Y además, digo una cosa, esta gente que es racista, yo si me escucha alguna persona racista, vamos a partir de la base, y si queréis discutir esto, pues lo discutimos, pero para mí es un axioma.
de la suerte que hemos tenido en nacer en España en el momento histórico que quien me esté escuchando Sí. hemos nacido. Si tú no tienes eso presente, eres un desagradecido y como se suele decir, que esto para mí es misa, no hay, es de mal nacido, Mm. me parece un insulto horrible, es de mal nacido ser desagradecido. Entonces, si tú estás en una tierra que tienes la suerte de no tener guerra a tu lado, de no tener, porque sí, puedes tener Sí. precariedad, pero no pasas hambre, tal. Si no tienes la más mínima decencia de compartir esa suerte, que la va a compartir totalmente una pequeña parte, porque esa persona que viene a trabajar como un mulo, viene a tener unas condiciones hiper precarias, en condiciones incluso Exacto. se pone en riesgo su integridad física, si es que no la ha puesto ya al venir aquí, la Sí. gente que ha dejado atrás, etc. Entonces, qué miseria de persona. Yo hay líneas, ¿no? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Sabes? Me pregunto yo a Yo, veces. de Es hecho, más, yo, mira, te añado una cosa. Hay racismo que más que racismo es rechazo a la pobreza. hombre, no, Porque en por otro lado, realidad claro. no te molesta el mono, como dicen muchas personas. No, oye, el mono que tiene una tienda abajo de mi casa te molesta, pero no te molesta el jeque árabe que compra tu Claro, equipo de fútbol. hombre. Ese no te molesta. Te molesta el negro, pero no se mete con el equipo. Aquí, ¿qué es lo que importa? El color de la cartera que tú llevas. Es verdad que hay una Ya forma está, de el ser. color de Yo la cada vez más cartera. pienso que hay una forma de ser de las personas, una especie de eneatipo, como se diga, de psicológico, ¿no? Las personas tienen una forma de ser, un carácter, una historia que ha emergido como haya emergido, y eso se alinea con una determinada filosofía o sensibilidad política que en el momento, Sí, según los discursos, porque hay gente que la ve y dice, es que aunque te lo explique, como se explica con los niños, ¿no? Que te voy a poner contigo. Venga, cógete un papel y un boli. Y aunque te pongas 3 millones de horas, esa persona no va a cambiar, pero porque es así. Va en su naturaleza, sobre todo después hay personas que pueden cambiar, ¿no? Ahora hay muchos ejemplos sí. de gente que se ha radicalizado y uno que se conoce mucho, no recuerdo el nombre, pero tiene una cuenta, creo también por ahí hace divulgación, que era de extrema derecha, Ah, sí, 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 y con el sí, me tiempo ha cambiado. encanta este muchacho, ¿cómo se llamaba? A mí es mi favorito. Sí, Fíjate tú. Lo veo muy recomendable porque es una historia que yo creo que se puede dar y que se va a dar mucho, porque ahora hay mucha gente que se ha sumado a pensamientos extremos por hartazgo. sí, sí, sí. Porque la situación que vivimos es peculiar, es que hemos ido de una pandemia a volcán, estamos viendo muchas cosas del tirón. Tenemos hartazgo, somos una generación, los millennials, yo no sé qué generación eres tú, pero yo soy millennial. Llevo escuchando la palabra crisis desde que salí de la universidad, oportunidades de estabilidad laboral no he tenido nunca, me he tenido que hacer autónoma y si me quejo de, oye, me ahogan con los impuestos y dice, pues cierra tu empresa, ¿sabes? No encuentro consuelo. Ese es el mundo. Claro, muchas veces el cabreo te lleva a que el primero que te ofrece consuelo te parece una divinidad. Y yo creo que hay gente radicalizándose por eso. Sí, sí, Y sí, yo soy totalmente de acuerdo. compasiva con ese tipo de personas. Y por eso digo que los discursos tienen que estar hechos desde el cariño, desde la cercanía, desde el vamos a hablar. Eso es. Porque hay personas que más que tener esa tendencia real, lo que tienen es un cabreo dentro que no les deja Eso, yo mirar no sé a quién con se lo escuché, perspectiva. creo que era un chico que también quiero traer al canal, que hablaba de masculinidades. También justamente porque hay pues una emergencia de esa reacción del hombre Sí, que nos sabe socializar hoy en día en un mundo que se ha feminizado en ciertos aspectos. Y él justamente decía que cuando le venía gente radicalizada en ese aspecto, le decían barbaridades que él cuando la escuchaba, pues, como yo decía antes, ¿no? Aquí hay gente que dice, y él decía, cuando vienen así, yo les pregunto, bueno, ¿y tú qué tal? O sea, no me voy a poner a hablar sobre lo que está hablando esa persona, sino que voy a decir, bueno, ¿y tú qué? Y ya va a otra cosa. Y cuando se desinflama, primero me di cuenta de los problemas que tiene. Y entonces sí, entramos al meollo de la cuestión. Lo que estaba planteando al principio no es que sea tanto su posición, digamos, esencial, natural, sino que es un producto, es un resultado procesado de una insatisfacción que está en otro sitio, que tiene un origen, pues a lo mejor una precariedad, que tiene mucha gente, y eso ha pasado, hay gente que a lo mejor socializa una forma de ser hombre, que es un gañán, porque es un gañán, y con 50 años tu mujer ha hecho el mismo proceso, pero con el feminismo, y ha visto reels, y ha visto cosas que han dicho, oye, no tienes que aguantar tu maromo, no tienes que limpiar los calzoncillos, y a lo sí. mejor el otro, como no ha espabilado, le han pegado una patada. Yo he tenido familiares al lado contándome cosas que decía,
porque las mujeres como son hoy en día, no sé qué, patatín, patatán. Y cuando lo escuchaba, lo que pasaba era que le pegaba una patada porque era un gandul. Entonces, él Claro. generaba un rechazo absoluto hacia las mujeres porque él, como le habían enseñado, que eso ya lo decía Tangana, ¿no? A mí que me enseñaron a, ¿no? Como decía, me enseñaron a ser un hombre de tal manera y ahora que lo consigo, resulta que estamos en otra época, ¿no? Y entonces esa persona, pues, ¿qué Por eso pasa? es tan Que igual... importante recuperar el valor del error, que nos dejen equivocarnos para que no Claro. dé vergüenza de marcha atrás y corregirnos. Y que claro, si es decir, tú hoy en día dices algo y al día siguiente te corriges y te dicen, no recoja cable, lo saques cara. Entonces, vamos a naturalizar el error para que la gente pueda corregirse, que si no, no hay Sobre todo manera vamos a de crear el salir de esa. ambiente para que nos podamos equivocar, porque estamos en momentos de gran cambio y es verdad que Sí, hay personas que a lo mejor su propuesta filosófica, política, de subjetividad, etcétera, está siendo hegemónica hoy y entonces pues tienen toda la razón del mundo el discurso feminista, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando mi pareja a lo mejor está cabreada por HB, que tiene un discurso muy feminista, yo a lo mejor le matizo tal y cual, y me dice, pero tío, es que yo todos los días tengo un contacto con la realidad de la que me quejo. Es decir, si yo te digo esto es porque a mí sí. hoy me ha mirado fulanito el culo, porque no sé quién me ha dicho no sé cuánto, porque me ha hecho de menos... O sea, que no es lo mismo a lo mejor yo quejarme de que el mundo se derechiza y de que a lo mejor, pues eso, Trump y Elon Musk que están dominando el mundo, yo me puedo quejar de eso en abstracto, pero mi día a día a lo mejor, si no tengo unas condiciones muy, muy chungas, pero esas personas que son víctimas, lo que decíamos antes, yo entiendo que ellas viven cotidianamente pues eso, el efecto de esa agresión, que no tiene por qué ser verbal, pero puede ser una situación violenta o etcétera. ¿Vale? Yo entiendo que eso desde No ahí vale es para otra difícil. charla. Yo sí noto como mujer, eso sí te lo sigo, como mujer sí noto un empeoramiento de comportamientos de ese tipo. Eso sí lo noto. Eso no daría para otra charla, ¿eh? Yo ahí entiendo lo que te dice a lo mejor tu mujer. Creo que se debe a la radicalización de Claro, eso. eso me Igual refiero. que está pasando que vemos más discursos racistas, pues lo mismo está pasando. Pero claro, que la forma, estoy contigo, que la forma de actuar frente a eso no es con más violencia. Es que la violencia no se para con violencia, verbal me refiero. Sí, sí, sí. Alguien tiene que parar la bola. Alguien tiene que parar Exactamente, la alguien bola. tiene que parar la bola y por eso yo entiendo que hay gente que a lo mejor pues está en una situación que lo que hacen es lo que tienen que hacer, tanto el que está radicalizado a tope y le ha tocado en este momento Sí, histórico estar en esa posición, como la mujer que ha socializado en justamente el pico alto del feminismo y ahora mismo está a tope con eso, tú tampoco le vas a decir que le baje, pero si podemos generar claro. estos espacios para aportar otra forma de abordar los retos contemporáneos, de modo que en algún momento, porque esto no, yo siempre digo lo mismo, la sociedad es como una pareja de la que no te puedes divorciar. Es decir, los conciudadanos tenemos que convivir, o sea, no nos queda otra, no nos podemos, como Sí, había propuestas, de hecho sigue habiendo propuestas venga, el país de los que piensan así, el país de los que piensan así, el país, o sea, eso no existe, sí. y si existiera, los que estuviéramos al final en esos países, nos encontraremos las huertas entre nosotros en Si nos redes. peleamos una familia en Eso una es. comida. Pero tenemos que Sí, convivir. sí, Tenemos una que convivir. familia en una comida. La Claro. única verdad humana es la fragilidad que tenemos de que desde que nacemos no sabemos ni andar y que después tenemos que continuar conviviendo. Entonces hay que hacer un pequeño movimiento, quien pueda, como decía un gran filósofo referente, está Gomá y José María Aznar, que decía, el que pueda hacer que haga. El que pueda hacer que haga, pues el que pueda hacer que haga. Bueno, Raquel, lo último que quería tratar contigo, hay muchas cosas que Mira, se un me han quedado, pero momentito. bueno, Esto va a pon, quedar pon. muy cutre, pero tengo que chuparlo hoy. No, no, Ay, ponlo, porque después yo corto y ya está. Como esto no va en directo. ahí está. Digo, Intenta va a hacer un quedar muy directo. cutre, pero No, no, no. Pero bueno, lo último que quería. Ya está. Yo te voy a. Bueno, si te apetece fichar para tener conversaciones, digo a brevas porque hay muchos temas y salseantes. Pero hay uno sí, que no sí. quería dejar pasar la oportunidad para. Porque a mí me preocupa mucho. El tema del aceleracionismo de derecha, el tecnofeudalismo que se está desplegando. Es decir, tú has escuchado hablar de los planes, que igual te pillo con una cosa que no te ha pasado por frente y de repente no sabes mucho. El tema de la ilustración oscura, Peter Thiel, Palantir, Nick Land, Curtis Jarvin, J.D. Vance como vicepresidente, que está totalmente ahí por el influjo de esta camarilla que le llamaban en Silicon Valley, le llamaban la PayPal Mafia. Es decir, ¿tú estás al tanto de lo que se está montando No, ahí? cuéntame mejor. Te lo O sea, cuento me rápido, suenan te lo algunas cuento cosas rápido. y no todo.
Mira, hay una Venga. cosa que eso lo abordaremos en otro momento, pero es que hay una propuesta filosófica que es el aceleracionismo de derecha, que se ha venido a llamar la ilustración oscura, porque ellos lo que proponen es que la ilustración se ha desplegado, lo voy a decir también, como hablamos antes, ¿no? De forma muy burda para que se entienda y rápido, pero como que el progresismo ha llegado demasiado lejos, entonces impide la libertad individual expresarse, que su forma natural de hacerlo es mediante el capital. Entonces, el capital, porque permite, pues, o sea, el capitalismo, esto al final es casi no anarquismo, no anarcocapitalismo, porque tiene un poco que ver con el Estado, pero el Estado subordinado al anarcocapitalismo, en tanto que lo que debería de ocurrir es que los estados estuvieran gobernados por CEOs. Porque eso lo que dicen es eso, que el Ah, claro, progresismo... y por eso encuentro yo, es decir, yo he leído alguna cosa de gente que apuesta ahora por la tecnocracia Claro, en sí, sí, lugar de también. la Ya, eso es democracia en una cosa que tiene relación a mucho eso. recorrido. Pero esto, a lo que va, Sí, son peñas, ya te digo, desde 2008, te pasaré algunos textos de Nick Land. Nick Land es un filósofo que desarrolló un concepto que tiene que ver con, que esto es un poco Schopenhauer, la sí, entropía del capital. O sea, la entropía sí. del capital es lo que mejor se alinea con la entropía, o sea, la entropía del capital es la que mejor se alinea con la entropía física, en el sentido de que va avanzando, generando procesos cada vez donde va acelerándose más, por eso es aceleracionismo, en orden a quitar todo lo que le estorba. Entonces, lo que plantea es que los humanos no tenemos ningún sentido, que los humanos, la moral, todo lo que tiene que ver con el idealismo, con los valores, con la progresía, todo eso, dice, esto no tiene sentido, porque la naturaleza no le importan para nada los sentimientos. Entonces dice que lo que mejor se ordena con esto es el capital, porque el capital hace lo mismo, reifica, convierte en mercancía, convierte en objeto todo, incluso lo humano, por lo cual es lo que debe desplegarse para que siga progresando ese proceso. Esa es la parte filosófica. Pero ahora la ha cogido Peter Thiel, que también es filósofo y el que lleva la empresa de Palantir, que es Alex Karp, creo que se llamaba. También son filósofos. Son filósofos empresarios, en vez del rey filósofo que decía Platón, pues son tecnoligarcas filósofos. Y entonces ellos han cogido esta filosofía, cago en Dios, ellos han cogido esa filosofía, tienen la empresa más tocha de IA, porque Palantir es IA más armas militares, son los más influyentes en Silicon Valley, Elon Musk está con él y JD Vance está financiado directamente por ellos. Palantir tiene contratos millonarios con el Pentágono, con la CIA y son primo hermanos de Trump. Entonces, hay una connivencia entre o sea, que esta teoría no es una teoría de un pavo loco que está ahí en Londres, por pavo de Londres, aunque ahora vive en Singapur. No, esta teoría la han cogido los pavos más ricos del universo y la han metido como tesis principal en el hegemón, o sea, en el país más poderoso del mundo con la fuerza militar más poderosa del mundo. Y ellos lo que pretenden es borrar todo rastro de valores, de derechos humanos, de estado del bienestar y CEOs y tecnocapitalismo a todo lo que dé, todo lo que nos viene. Claro, pero hay una cosa, primero en la teoría hay una cosa que me ha llamado la atención mientras te cuenta, cuando se habla de que de lo que es natural o no natural en el ser humano, ¿sabes? Por ejemplo, que yo creo que nuestra naturaleza es la cultura, porque tú date cuenta que nosotros nacemos inmaduros, no sabemos ni andar, y el útero social es donde nos desarrollamos y donde se desarrolla el cerebro hasta que tenemos 7 años. Somos el ser más torpe al nacer y de hecho eso es lo que nos permite que nos vayamos desarrollando. Con lo cual, cuando hablamos de la naturaleza humana, hablamos realmente de la cultura, es una parte de nuestra naturaleza. De hecho, es que hay animales con cultura y son parte de su biología, porque la cultura entre los monos también se da, la cultura entre los delfines, entre las orcas, se habla de cultura como sistema de comunicación, sistema de organización, lo que pasa es que el nuestro es mucho más complejo, pero también es natural. Y otra cosa que podemos ser, hay tantos grupos humanos que puede haber distintas culturas y todas de ellas, si fueran antinatural, no se reproducirían porque serían contra la propia vida humana. Es decir, todas aquellas que permiten que nosotros vayamos avanzando, aunque a lo que consideremos peor o mejor, pero que sigamos sobreviviendo, todo eso no es antinatural realmente. La cultura es una extensión de lo que somos nosotros y forma parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que es tan compleja que creemos que es otra cosa. Yo creo que a veces se utiliza el concepto natural para legitimar tu discurso, Sí. dices que lo otro no lo es o no está en consonancia con lo natural, hablando como si lo natural fueran los árboles que tengo ahí afuera.
Como si yo totalmente. tampoco lo fuera y el que yo hable y que yo razone no fuera natural. Y en realidad es una forma de legitimar un discurso. Y claro, yo creo que en realidad lo que busca, lo que tú me describes, igual que en otra época los Medici se rodeaban de filósofos para mantener el poder, y en otra época los estoicos, que ahora adoramos tanto, estaban al lado de los emperadores diciéndole al pueblo que aguantaran, que lo importante era la resiliencia. Claro, como que mandaba un emperador y el pueblo, aunque suena, yo sé que la gente me odia cuando lo decimos, pero Sí, vamos porque a tienen ver, como esto una eran los especie, una estoicos. afilias hoy en día Sí, con el sí, estoicismo. a ver, no tengo nada en contra del estoicismo, de toda la filosofía yo creo que se aprende, pero hay que tener en cuenta también en qué contexto se dice. Sí, sí. Y hablamos de un filósofo, Seneca era maravilloso y dejó obras maravillosas, y leerlo se aprende y tal, pero hay que tener en cuenta que estaba al lado de un emperador, ¿vale? Diciéndole a la gente que lo importante era la resiliencia. Claro, claro. Eso era lo importante. ¿Qué ayudaba eso al mantenimiento del emperador en su sitio? Vale. Entonces, esto yo creo que yo lo comparo con ese mismo Sí, fenómeno. sí, sí, vamos, desde Traducido a la luego. actualidad, gente con mucho dinero y grandes empresas quieren mantener su potestad y su privilegio. ¿Cómo? Pues rodeándome de un discurso de filósofos que dan legitimidad a lo que digo y ante la desesperación, porque estamos en un mundo, creo que nos ha tocado una época oscura. ¿Sabes? Yo creo que nos ha tocado una época oscura. Tú sabes que hay épocas en la historia que siempre vienen detrás de una decadencia. A nosotros nos ha tocado Mm. la decadencia. Vale, Yo creo detrás de que la también, vamos. De posmodernidad. hecho, ahora estoy leyéndome otro libro Estamos en la de. decadencia de la posmodernidad, dando paso a otra cosa que no sabemos qué es. ¿Qué es lo que construyamos? Puede ser algo en el que avancen mucho más los derechos, o puede ser algo donde ganen tecnócratas como estos, rodeándose de discursos de este tipo. Yo creo que los derechos, todo eso no hay que hablar de si son naturales o no son naturales, no hay que hablar de eso. Hay que hablar de si nos sirven para la convivencia, hay que hablar de que ni siquiera hablamos de un para qué. La vida humana no tiene un para qué. Yo no tengo con una pegatina aquí que tengo que hacer en la vida, pero tiene Claro, un valor en sí. Es decir, los valores son inútiles, que no lo hemos buscado, no lo hemos traído por utilidad, claro. lo hemos traído por otra cosa. ¿Sabes? Lo hemos traído por convivencia, lo Bueno, hemos su traído porque utilidad es vemos la que nos convivencia. sirve para avanzar. Claro, Claro, pero no es utilidad en el sentido utilitarismo. claro, no, Es no, no decir, es hoy la en día, tecné, no es lo práctico. claro, Sí, hoy sí, en sí. día se busca que lo útil sea rentable, ¿sabes? Rentable en términos económicos o rentable en términos sociales, que me provoque aplauso. Y claro, en ese sentido, si hablamos de valores, pues parece que es algo que se diluye, ¿no? De esto queda. Ujú. Es como a ti te habrá pasado, tú cuando te metes a estudiar filosofía, ¿y eso para qué? De verdad, ¿tú te crees? Menos mal que la filosofía no tiene un para qué, porque si no sería sirvienta de la cosa. Claro. Es decir, la filosofía sirve para mucho, pero no para algo en concreto, por eso mismo, porque no es sirvienta de nada. Sirve Ya, para ya, mucho, ya. pero no es sirvienta de una utilidad. Entonces, ahí está ese binomio. Yo creo que en realidad ese fenómeno que me cuenta, aunque voy a pedir después la referencia para leerlo también y Sí, tal, luego echarle un más ojete puesta, porque está chulo, ¿eh? claro, pero es traducido a nuestro siglo algo que siempre se ha dado. Los poderosos siempre están rodeados de intelectuales, recordemos eso. Lo que pasa es que con el tiempo después nosotros Sí, el idealizamos al tema este, el intelectual tema este como te si invito a leerlo porque el tema no es tanto que los poderosos se rodeen de intelectuales, sino que los intelectuales se han armado y han tomado el poder y tienen un plan chungo. Entonces, que son claro, los pero intelectuales, algunos de ellos, claro, algunos de ellos, pero el claro, problema es que son los más algunos, ricos del claro, mundo, que son, pero no los más ricos del mundo en plan, pues hay 50 ricos, 100 ricos y son los primeros, pero después no, son los ricos con mucha diferencia. Yo invito aquí a cualquiera que escuche esto a que se meta en Google y ponga los 10 más ricos del mundo y vea la sí, diferencia de Elon Musk, nada más, Elon sí, Musk sí, con el anterior. sí, O sea, que tiene 10 sí, veces, o sí. sea, Elon Musk tiene 10 Ahora, veces el anterior. tampoco hay que quitarle, sí, sí, pero tampoco hay que quitar esperanza a la gente, hay que recordar a la gente que los reyes que les cortaron la cabeza el día antes no se lo esperaban, que los que vieron caer el Imperio Romano no No, eso sabían por cómo había supuesto. pasado aquello, es decir, Hay que estar que con esa, tuvo pero es verdad que... que hay que ubicarnos porque yo creo que una de las cosas Sí, que a mí me ha sorprendido estos meses ya es que esto no está demasiado en la mesa y es un fenómeno, fíjate que yo soy muy anticonspiranoico y siempre el tema del Club sí, Bilderberg, no sé cuánto, si me ha sonado un poco a Chechinabo, los Illuminati, no sé qué, pero esto es que está tan documentado y una de las cosas que decía Ballín también, que se lo escuché a Pedro Ballín, que decía, una de las cosas que define el presente es que es muy transparente. O sea, la conspiranoia no tiene sentido porque todo es muy transparente. La gente sí, es verdad. dice, porque pasa lo que. Yo no me he seguido viendo la serie de The Boys, pero The Boys
pasaba lo que Me después dijo encanta. Trump. O sea, Trump dijo, Me yo le pego un encanta, me tiro encanta. a alguien en la avenida no sé dónde y me seguirían votando. Y en la serie lo habían hecho eso, no sé si lo estaban Sí, haciendo en el sí. momento, meses antes, meses después, hay un tío que le pega un tiro, que es uno de los superhéroes como el análogo a Superman en la serie, le pega Sí, un sí. tiro a no sé quién, se lo carga y mira a todo el mundo como diciendo, la ha cagado, ya no me van a querer, ya voy a ser el villano. Y la gente lo admira, lo adora. Entonces, esa Ujú. transparencia que tenemos hoy en día hace que cuando pasen cosas como esto, yo siempre digo que Huxley ganó a Orwell, Sí, ¿no? Adolf Huxley, al final, sí, su distopía tenía más sentido, ¿no? es La verdad. verdad estará tan a la mano, pero estaremos tan enredados en otras historias que no nos Ujú. interesará coger la verdad, ¿no? No es tanto como lo que planteó, es verdad que estaba la Unión Soviética pujante y es verdad que cuando Orwell planteó su distopía, pero ese control totalitarista, no, a lo mejor en China sí, pero en el mundo occidental no está tan presente. Sin embargo, pasan cosas muy tochas y ya te digo, Palantir está teniendo un poder cada vez mayor. Además, ha ido a Italia, ha ido a Inglaterra, está en España. O sea, se está metiendo en nuestro sistema operativo. Bueno, yo tengo ahí un rollo que eso lo dejamos para otro día porque con los robots, con Eso la me IA. manda y lo dejamos. Tú sabes que puedes contar conmigo, yo sé mucho. Puedes Ea. contar conmigo en cualquier carecita, yo tanta, porque yo soy muy. Estoy a favor de lo que tú dices. El espacio tiene que ser diálogo. Así que Claro. yo colaboro para cualquier diálogo Eso, porque y tú hombre, tú que tienes quieras. muchas ideas también y tal, cuenta conmigo que yo para un formato, ahora mismo yo estoy empezando, yo muchas veces me he quedado a lo mejor antes, en otros momentos de mi vida, paralizado porque pensaba mucho un formato que esté guapo, una idea que no sé qué cosa, la cámara, no sé qué, tal, que cuándo, y al final digo, tío, voy a tirar para adelante porque yo ahora mismo tengo una necesidad de andar y en el recorrido, primero, ya saldrán los formatos, ya saldrán los aliados, porque a mí también, yo me he socializado políticamente en el 15M y yo me gusta hacer las cosas con más gente. O sea, esto de estar solo, con Sí, la cámara, tal cual, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer en soledad, tiene su parte buena. Pero después busco el diálogo, busco al final un formato que tenga que ver con la gente, porque creo que se piensa mejor en ese intercambio. sí, yo también lo creo. Y no sé, Yo también lo creo. entonces Así que. tiré para adelante y entonces, mira, ya nos tenemos fichados y... Además, no te preocupes por la parte técnica, te dice ya aquí una que yo, ahí tengo muchos vídeos que se ven fatal, al final lo que importa, que eso también existe por ahí en redes, si no yo no estaría aquí. A mucha gente le importa lo que se dice, más que cómo se ve y todo eso. Claro, claro. Conmigo cuenta porque a mí también me encanta hacer las cosas en diálogo, ¿verdad? Que se piensa mejor si yo hablo esto con mi perro. Si Iron Khan hablara, ¿no? ¿Qué diría? Anda que la muchacha esta... Mira, hay un casa con una chapa filosófica tremenda, ¿eh? Te lo digo ya. Este Tremenda. estaría guapo en el parque de perros, tu perro dándole la chapa a otro. Y los otros dicen, madre, ha venido el perro de la filósofa, madre mía, cómo tiene la cabeza. Sí. Sí, es Bueno, verdad. Raquel. El pobre es de los típicos perros que va cansado por la calle. Digo, Ah, estará cansado de la existencia de la que le doy yo. ¿Sabes? madre Estará mía, cansado, le pesa la existencia. Sí, totalmente. sí. Ha hecho ahí un sarte total. Bueno, pues Raquel, que muchísimas gracias por el espacio, lo dicho, nos vemos en otra ocasión. Si vienes a Córdoba, oye, no nos podemos ir sin que me dé la exclusiva. Ah, sí, es verdad. Que ahora, Últimos aparte minutos. de fíjate, qué cosa más rara puede hacer la filosofía. Pasamos de divulgar con humor a vamos a estar a los teatros. Voy Ajá, a iniciar un espectáculo en teatro que es un monólogo, pero un monólogo de humor en el que vamos a aprender filosofía al mismo ajá. tiempo. Qué guay. Sé que suena raro porque normalmente los filósofos se habla de que tenemos que estar los de paso, pero yo te salto al teatro con un espectáculo que se llama No soy más tonta porque no quiero. Ahí lo llevo. Qué bueno. ¿Y hay fechas? ¿Se barajan ya alguna fecha? Sí, la primera fecha que tenemos es en noviembre, o sea, Venga, porque ahora hay que preparar todo claro. el teatro, todo esto. La primera fecha que tenemos en noviembre en San Fernando, lo que no me acuerdo el 7 de noviembre. En San Fernando es la primera fecha. Y la idea es que a partir de esa vayamos dando una vuelta primero por toda Andalucía y por donde vayan llamando. Ha habido gente interesada, que se han interesado en Houston, en Estados Unidos, para que vaya con el escudo Capitán América. Pero como eso no está confirmado, si me lo confirman, te aviso y hacemos otra y te cuento cómo es Houston. Oye, pues ya ves ¿Sabes? tú, eso tiene que ser una Es un experiencia. espectáculo en el que estoy con el escudo, ¿eh? Del Capitán América. Claro, claro, ¿Sabes? qué guay, qué Eso guay. no soy más tonta porque no quiero, tenía que llevar una muestra de mi tontería y el escudo es una Claro, buena. al final, la cosa hay que demostrarla, Raquel. Tiene que... Claro, claro. que mucho Vamos filosofía a aquí, hacer pero una después... síntesis. La idea es reconocer, que empecemos a reconocer nuestra ignorancia, porque mira, como hemos hablado mucho aquí, todo el mundo, el enfrentamiento y la polarización que encontramos, porque todo el mundo estamos convencidos de tener la razón. Lo que busco en el espectáculo es, aparte de reírnos de nuestra propia tontería,
reconocer nuestra ignorancia, nuestra arrogancia y quitarle hierro al asunto riéndonos de nosotros. Si nos empezamos a reír de nosotros, a partir de ahí quizá podamos construir un discurso. Pues sí. Esa es la intención del monólogo. Y empiezo yo reconociendo que soy tonta. No soy más tonta porque no Hay que quiero. dar el primer paso siempre una. Cuando tiene alguna propuesta, si no, no. Que me ha salido la oportunidad, que yo no pensaba que apoyara a nadie la idea. Pero de repente apareció un hombre que me dijo, oye, qué buena idea. Y digo, pues me dejo. Así un poquito así. También te digo. Claro, pues ya La está, verdad. pues mantienes al tanto, ya como nos tenemos fichados, te digo, estaré pendiente de, además por el Instagram y demás, que te tengo en favorito para que me Sí, salgas, porque es verdad que como hay tanta historia en Instagram, tienes que darle a yo a la sí, gente que me hace gracia y tal, le pongo no sé si se llama favorito, pero bueno, siguiendo, le das como una cosa que pone una sí, estrellita y sí, para que me salgan los reels, así que estaré pendiente y si vienes por Córdoba, pues lo dicho, también me he pegado un toque y vamos hablando, ¿vale? sí. En el plan es a Córdoba, ¿eh? Te avisaré y antes Vale. podemos hablar de cualquier cosita, tú me llamas cuando quieras, ¿vale? Muy bien. Pues un besito, muchísimas gracias, un Venga, abrazo y un besito a todos los que nos estéis viendo. Espero que os haya gustado. Seguid, bueno, no lo he dicho durante el vídeo, pero suscribiros, en fin, darle a like, todas las cosas esas que estamos empezando y nos viene muy bien para llegar a más gente. Venga, chao, chao.